Muy buenas noches con todos. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de mesas verdes del 2019 sobre políticas públicas en perspectiva histórica. Primero que nada, quisiera agradecer a varias personas que hacen posible esta primera sesión. En primer lugar, a nuestros invitados, y a unos momentos los presento, a Javier Saravia, Santiago Tacunan y César Puerta, pero además al equipo de actividades del Instituto de Estudios Peruanos, encabezado por Yoja Yancari, que está por algún lado, que ha hecho posible que nos sentamos cómodos esta tarde. Como saben, el ciclo de mesas verdes se está convirtiendo en una tradición aquí en el Instituto de Estudios Peruanos, y la idea es ir poniendo como en la agenda de investigación una serie de temas que además puedan dialogar con la agenda política, con la toma de decisiones, etcétera, ¿no? O sea, sacar un poco la academia de los claustros y llevarlos, digamos, a la dinámica mucho más viva de la cuestión institucional. Y entonces, en ese escenario, los historiadores, por lo general, no quedaban muy bien ubicados por el tipo de investigaciones que hacían o porque no eran muy visibles entre quienes toman decisiones o participan de la política. No veían en los trabajos de los historiadores, digamos, información, insumos, reflexiones que fueran como muy útiles para el día a día en sus agendas, ¿no? Y por eso es que decidimos llamarle a esta mesa Políticas Públicas en Perspectiva Histórica, un poco para llamar la atención. Es un terreno todavía movedizo, es un terreno nuevo, que se va construyendo por una serie de investigaciones que se han ido desarrollando en distintos espacios, y entre ellos en la Universidad de San Marcos, al menos desde el año 2017. Varios de esos estudios se van a presentar entre este mes, junio, hasta diciembre. Son alrededor de 9 estudios que van a tocar distintos tópicos, distintas experiencias de políticas públicas a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Esta es nuestra primera mesa, esta es nuestra mesa como inaugural. En esta mesa no se va a tocar un tema específico en puntual sobre una política pública concreta, sino decidimos con Javier Saravia, que va a presentar la mesa, tratar de reflexionar las posibilidades que tienen los historiadores desde su oficio para pensar, investigar, reflexionar las políticas públicas. Entonces, esa es como la misión de Javier Saravia. Es un reto, como decíamos en la presentación que hemos lanzado en redes, bastante ambiciosa. Y esta noche es como la presentación de esas primeras reflexiones. Entonces, sin más, presentaré a nuestros panelistas, a Javier, que él va a estar encargado de la mesa central. El título de la ponencia, bueno, ahí la tienen: la gestión de lo público como tema historiográfico, una propuesta metodológica. Javier es historiador formado en la Universidad de San Marcos, donde obtuvo la licenciatura. También hizo una maestría en sociología. Su maestría en sociología es sobre de qué hablamos cuando hablamos de populismo y populismos en el Perú del siglo XIX y XX, que fue un salto enorme, además de su tesis de licenciatura, que fue sobre Los Miserables y el Protector, evolución del protectorado en el virreinato peruano, siglos XVI-XVIII, ¿no? Pero siempre está mirando el poder Javier. Javier se incorporó al grupo de políticas públicas en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de San Marcos desde el 2017, y desde ese espacio ha ido reflexionando el tema que ahora nos va a presentar. Entre otras cosas, Javier ha publicado algunos artículos, entre ellos La gestión pública en el Perú en perspectiva histórica, en la revista Líneas Generales, que es la revista de investigación de la Universidad de Lima. Además, Populistas y populismos en el Perú, una aproximación bibliográfica, en la revista Desde el Sur, el año 2015. Javier además ha sido docente en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad César Vallejo. Los comentaristas, a quienes les agradecemos también, igual que Javier, su tiempo por acompañarnos esta tarde, más allá de sus ocupaciones, han venido aquí a comentar a Javier, pese a la distancia, ¿no? A los distintos ajetreos. Comenzaré con Santiago Tacunan. Él también es historiador por la Universidad de San Marcos,
Santiago es uno de los grandes especialistas, si no es más el mayor especialista de historia local, y en ese campo ha publicado varios libros. El más reciente es Independencia y su historia, que se publicó este año, hace poco fue la presentación. El 2017 publicó Los Olivos, historia de un distrito emprendedor de Lima Norte, y el libro, digamos, que comienza esta saga data de 2001-2002, que es Comas y su historia, un modelo de historia distrital. Así es que si quieren consultar sobre metodología, información, etcétera, en temas de historia local, aquí tienen a Santiago, quien además trabajó en el Congreso de la República, ha ejercido la jefatura de Educación y Cultura de la Municipalidad de Los Olivos y actualmente es jefe del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación e investigador de la Universidad Católica Sede Sapiente. Por su parte, César Puerta también es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero además estudió la maestría en Historia y Ciencia Política en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Externado de Colombia. César ha sido funcionario del Ministerio de Educación por varios años, donde llegó a ocupar la Dirección General de Educación Secundaria y actualmente es profesor de planta de la Universidad de San Marcos, donde además es director del área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Estudios Generales. Entonces, con nuestros ponentes teníamos la necesidad de traer personas que se habían formado en historia, pero que además, como se suele decir en las campañas políticas, conocen al monstruo desde dentro, ¿no? Que han estado en el trabajo, conocen cómo se mueve, ellos mismos han tenido responsabilidades, y creo que son comentaristas que van a decir mucho sobre lo que nos va a decir Javier. Entonces los dejo con ellos. Javier, tienes hasta 40 minutos para presentar tu trabajo, y a continuación Santiago y César hasta 20 minutos para los comentarios, y después, como siempre, como estilamos, se abre la discusión a la mesa. Muchas gracias. Javier. Agradecer la oportunidad de estar aquí, gracias a Marcos, al grupo de políticas públicas del seminario, que me ha acogido en estos años, en esta última etapa. Como bien dice Marcos, pareciera que mi trabajo desde el pregrado al posgrado ha cambiado demasiado, pero en realidad siempre ha sido mi interés ver cómo el poder toma diferentes matices en diferentes áreas de la sociedad, pero sobre todo de que no es algo impositivo del todo. Bueno, es impositivo, pero es un poder no absoluto, que en determinados momentos y en determinadas circunstancias hay una intervención de la sociedad que puede moldear ese poder, ¿no? Tiene algún tipo de injerencia sobre él. Mi intención siempre ha sido de destacar estos estudios del poder, ver cómo la sociedad reacciona frente a él, más que ver la dinámica del poder en sí, que sobre eso ya creo que se ha escrito bastante, pero no sobre cómo es que la sociedad puede crear mecanismos para enfrentar ese poder y hasta cierto punto modificarlo. Creo que esa es la gran pregunta que estaba también en mi tesis de licenciatura, mi inquietud, aunque claro, era un sistema más cerrado como el virreinal, ¿no? Agradezco a Santiago, al profesor Puertas, para quedar claro algunas cuestiones. Cuando estaba en pregrado, Santiago presentó su libro, que fue realmente toda una innovación, y el profesor Puertas para mí fue una gran inspiración en el curso de historiografía, ¿no? Digamos, de cierta manera me siento comprometido a destacar esto porque han influenciado en buena parte en lo que he podido avanzar en el futuro. Bien, como temas generales he planteado aquí los siguientes, ¿no? Ver la gestión de lo público como una propuesta metodológica, la ampliación y delimitación de roles estatales, los ministerios como solución a problemas estatales, el servicio público en perspectiva histórica, y el último punto, que es en el que estoy trabajando últimamente, que es el perfeccionamiento de los instrumentos de gestión. Lo primero que quisiera señalar es que cuando hice el artículo sobre gestión de lo público fue un pedido de un amigo para ver los temas relevantes al Bicentenario. Entonces mi pregunta fue si en el contexto de la ley Servir, ¿cuál había sido la evolución del servicio público como tal y qué impedimentos había tenido de que había una gestión eficiente? Evidentemente vi los diferentes puntos de corte y contrariamente a lo que había en la bibliografía especializada, porque el tema de gestión pública tiene que ver más con los temas de derecho administrativo, tiene que ver más que con la ciencia política, con la politología propiamente.
no había un espacio realmente preciso para abordar los temas propiamente históricos, sobre todo que tesis de Centrum Católica, tesis de Pacífico, señalaban puntos divergentes sobre cuál era el origen de la preocupación estatal por un servidor público, ¿no? Por moldear un tipo de burócrata. Lo ponían en fechas muy próximas, algunos decían de plano que no había habido una política pública, y yo tenía la impresión de que tal vez en un sentido moderno no se tiene una idea de qué es un servidor público, tal vez no se tiene una idea de qué es una política pública, pero el Estado tiene un compromiso, o digámoslo de otra manera, el Estado tiene la preocupación de solucionar un problema concreto a través de algo. ¿Cómo lo gestiona? No se puede llamar a eso gestión pública, pero sí se puede llamar gestión de lo público, porque son temas públicos que importan para la supervivencia del Estado. Como tal, tiene que afrontarlo de una u otra manera. Con este término, que es en sí mi propuesta de abordar la gestión pública moderna, no podríamos hablar de gestión pública en el siglo XIX o inicios del XX, pero sí podemos hablar de una gestión de lo público, porque el problema del Estado y el tema de la gestión como tal siempre ha existido. Y es a partir del siglo XVIII, con el Estado moderno, que toma la modalidad de administración. La gestión de lo público. La adecuada y eficiente administración del Estado ha generado el interés de diversos especialistas, sobre todo de las ciencias del derecho, la administración y la economía, en los cuales existe una perspectiva de análisis básicamente normativo y legalista sobre el desarrollo de lo que hoy se denomina gestión pública. La gestión pública aparece en el siglo XX y conforma una serie de dinámicas, de tecnicismos que no son abordados históricamente o que hemos sido relegados, como ha señalado Marcos, por una falta de, yo en mi opinión personal, se debe a dos motivos. Nos hemos alejado demasiado de los temas propiamente del Estado, pese a que hemos tenido una tradición al respecto, con Jorge Basadre y otros especialistas que han abordado este tema sin ponerle nombres teóricos o categorías teóricas, pero el tema de lo político y de la administración siempre ha estado presente. Sin embargo, en los nuevos textos, más circunscritos a lo que es propiamente la gestión, con sus lineamientos de planificación, de implementación, de aplicación, hacen pensar de que eso no ha existido a lo largo del Estado, que la gestión como tal no ha existido, pero sí ha existido. No en ese sentido moderno, no en ese sentido técnico, pero sí ha existido el problema de afrontar los problemas públicos. El otro vacío que encuentro es que al no formarse esta escuela, al no estar tan familiarizados con estas partes teóricas, no se ha desarrollado una escuela propiamente de historia gubernamental o historia de carácter institucional, que es, digamos, una de las falencias graves de la academia, que es lo que posibilita que haya esta ausencia. En años recientes se ha puesto mayor atención de las ciencias sociales en análisis de lo público, principalmente las perspectivas de las ciencias políticas. Pero hay un tema principal que creo que es lo que delimita más, ¿no? ¿Cuál es el objeto en sí de lo que es la gestión? La gestión tiene que abordar estos temas de acá, muy específicos. Gestión organizacional orientada al cumplimiento de determinados objetivos, tanto en organizaciones y constituidas como iniciativas de emprendimientos o intenciones en proceso. Como ven, el lenguaje es bastante sofisticado, el lenguaje es bastante preciso y hay un enfoque principalmente ligado a lo inmediato. Está el programa de gestión, una política, un plan, un proyecto, y se tiene que ver su capacidad de funcionar, pero funciona en un pequeño plazo, rastreando actores que aparecen en ese momento, analizando situaciones muy concretas y en periodos de tiempo específicos. No hay necesariamente una necesidad de tener un desarrollo de carácter histórico o evaluar ese desarrollo. No hay necesidad de concentrarse en esos aspectos históricos. Y en cierta medida eso es lo que trunca o a veces no permite tener el diagnóstico completo. En este orden de ideas, los estudios que surgieron desde finales de los años 90 en adelante sobre el análisis de la gestión pública de las ciencias sociales estuvieron envueltas en la lógica de estudios de caso. Generalmente los que estamos algo familiarizados con los textos de gestión pública, nos damos cuenta que es un análisis de una política en concreto, es un análisis de una institución en concreto, de un funcionario en concreto, de una pequeña localidad, y no se ha analizado a un nivel macro. Yo entiendo que puede ser muy ambicioso decir, ¿no?, gestión pública y ver todos los aspectos administrativos o tratar de encontrarle un orden, pero si no se hace ese mapeo primero con los errores que pueden suceder o con las generalizaciones apresuradas que puedes generar, no se va a tener una dirección clara sobre qué apuntar en este tema enorme que es el Estado, ¿no?
Solo en años recientes se ha destacado desde la misma ciencia política la necesidad del análisis histórico para la comprensión de los temas de la ciencia política y la gestión pública. Un texto de la Universidad Católica, que es una compilación de textos de carácter de ciencia política, hay una frase de Alberto Vergara que señala como que la ciencia política ha descubierto el valor de la historia para el análisis político. Un término que, bueno, si lo vemos solamente desde el presente, podemos darle algo de razón, pero para mí el término es un poco molesto porque no es que la historia ha estado totalmente alejada de los temas políticos ni los administrativos. No le hemos puesto quizás los nombres técnicos, no le damos la operatividad que se da ahora, pero el interés, la preocupación historiográfica por estos temas ha estado presente. Que el lenguaje narrativo no haga visible los análisis, las explicaciones que hemos dado sobre esos puntos, no quiere decir que haya habido una necesaria ausencia o una total miopía de parte de los historiadores para abordar estos temas, sino que están enredados en un proceso mayor, ¿no? La historia social ha primado más que la política en nuestro país, por ejemplo, ha primado otro tipo de estudios que han alejado este perfil del Estado, ¿no? De ver cómo funciona el Estado. Un texto para mí interesante y que volveré en algunos momentos sobre él es la tesis de Kerr Harvard sobre el desarrollo de la administración del sistema administrativo en el periodo 1919-1930. Sobre todo porque le da el necesario contraste entre cómo pasa un sistema administrativo de carácter oligárquico a una profesionalización, entre comillas, en el periodo de Leguía. Da ese necesario tránsito. Y él habla de una herencia, que es un término bastante interesante, la herencia virreinal, ¿no? Tema que estuvo bastante manoseado la centuria pasada, pero que considero que es relevante. ¿Por qué? Porque en Harvard ahí en un lenguaje bastante claro y simple, te señala que la centralización, las redes clientelares, que el sistema, la falta de meritocracia y la desigualdad social han generado un sistema que no permite que se desarrolle la administración como tal. Esos problemas, quizás, si lo vemos de larga data, pasan hasta cierto punto omitidos en el paquete de reformas que se va a iniciar en los años 90. Como reconoció Francis Fukuyama en un texto célebre sobre la construcción del Estado, estaban tan concentrados en el procedimiento y en el método de implementación que no se dieron cuenta o pasaron por alto que la política interna, la dinámica de actores políticos, porque confiaban en que el modelo aplicado de esa manera iba a funcionar. Pero bueno, el análisis de la gestión pública, y quizás eso es lo más complicado, es que tenemos que tener un conocimiento, entre comillas, de otros tipos de ciencias alternas, ¿no? Como la política, el derecho, la historia y la administración. Disciplinas que en nuestro medio solo en años recientes han empezado a tender puentes de genuina colaboración e integración de saberes. Quizás de todos estos temas el más complicado sea entender un poco el derecho administrativo, que creo que también es un tema pendiente de las ciencias sociales y de la historia en particular, de cómo el derecho administrativo ha ido evolucionando, porque también a través del derecho administrativo encontramos lo que son las diferentes propuestas de modernización, cómo se entiende que entender la burocracia, cómo se tiene que entender la relación que tiene el Estado con sus diferentes ciudadanos. En este contexto, la historia por su parte, la disciplina histórica, al alejarse de los temas de historia política y aventurarse a la historia social, debilitó, en mi opinión, sus dos herramientas principales, que eran la base de su estatus como ciencia, la hermenéutica y la heurística. Con la historia social hay un quiebre, y este quiebre hace que se busquen nuevas fuentes, ¿no? Toda la lectura de la idea crítica, en desmedro de la disciplina tradicional, ¿no? Nos desentendimos un poco de las fuentes principales, y eso de las fuentes primarias, las fuentes estatales, en nuestra búsqueda de nuevas fuentes, de buscar nuevos actores, y ese cambio de perspectiva generó que olvidemos la naturaleza del Estado, olvidemos este tipo de estudios de carácter más institucional. Dicho esto, yo propongo que para poder abordar sin tener los problemas de anacronismo, el tema de gestión de lo público, que abarcaría ya también lo que es la moderna gestión pública. Porque hay desde siempre, y eso es con lo que había empezado la charla, es la obligación, la preocupación del Estado de afrontar problemas concretos. Cómo el Estado lo va a realizar va a depender de dos factores principalmente. ¿Cuál es la naturaleza de ese Estado en particular? ¿Es un Estado de carácter, es un Estado pequeño, es un Estado
que ha ampliado sus funciones, es un Estado mínimo, cuál es su naturaleza. Dependiendo de eso, va a desempeñar más o menos funciones. Y el segundo factor es la capacidad que tengan los actores sociales de ejercer algún tipo de presión sobre el Estado. A medida que el Estado asume más obligaciones, hay más actores intervinientes en la política pública. Lo que ha existido de la aparición del Estado es la intención de administrar y o gestionar, ofreciendo soluciones a los problemas del Estado en base a ensayo y error, con la preparación de servidores públicos, burocracia, a través del Consejo de Tratadistas, con la creación de diferentes instituciones como los ministerios, en atención a determinadas demandas sociales y con el apoyo o la oposición de determinados actores políticos. Es en este orden de ideas buscamos acercarnos al desarrollo y evolución de la gestión de lo público en nuestro país, entendiendo que es un tema que va de la mano con la evolución del Estado como tal, con la ampliación de sus funciones a lo largo del siglo XX y su posterior focalización de recursos con las políticas de ajuste estructural del periodo de finales del siglo XX en adelante, ¿no? Que es todavía lo que estamos manteniendo. Como lo he dicho a grandes rasgos, estamos con este término que quisiera abarcar los puntos principales del temario, ¿no? Por una parte, la formación de servidores públicos, la creación de las instituciones, los ministerios, y sobre todo poner un énfasis especial en lo que son los actores políticos, porque son al final ellos los que van a intervenir en cómo se diseñan las políticas públicas y qué instituciones se van a crear. El concepto moderno de gestión pública es el siguiente: es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están encargados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Ese es el término técnico. Y ofrece una serie de limitantes. De hecho, esto proponemos el análisis de estos temas de carácter administrativo, el término de gestión de lo público, que no se exime de cierta manera de usar anacrónicamente conceptos como el de gestión pública, que de por sí genera ciertas controversias. Para el análisis histórico, pues no contamos con experiencias previas de gestión de lo público anteriores a los años 90 del siglo XX, en los cuales podamos definir las etapas del proceso de la moderna gestión pública, como son el diseño, el planteamiento y la implementación. Estos conceptos eran inexistentes antes de los años 90, en donde la gestión de lo público se definía más por los liderazgos caudillistas, la voluntad política y la capacidad de presión de ciertos actores políticos, en un Estado que creció desmesuradamente, pero que tenía muy poca institucionalidad. No, aquí apretadamente, estoy sintetizando algunas cosas que ya he mencionado, pero trato de poner el énfasis en que uno de los problemas que tuvimos en el seminario era que cómo abordar el tema de gestión de lo público en determinadas carteras cuando no existía el término. Y algunos estudiantes me preguntaban precisamente, pero yo no encuentro estos temas, no encuentro el diseño, no encuentro el planteamiento y la implementación. Obviamente eso no lo vamos a encontrar en ningún estudio de inicio del siglo XX estatal, no lo vamos a encontrar menos en el siglo XIX, es imposible. Estos términos aparecen ya con una tecnificación, con un aparato burocrático sofisticado. Lo que sí podemos encontrar es una suerte de voluntad política. Podemos encontrar lo que Marcos en otros artículos ha señalado como una élite ilustrada que quiere llevar a cabo un proyecto de reforma, que es posible. Eso sí podemos encontrar, que está guiado de otros tipos de cosas. Y eso es una manera de gestionar lo público. Por eso considero que este término tiene unas posibilidades mayores que las convencionales y las que tenemos a disposición con la bibliografía actual para abordar el tema de la gestión administrativa, si queremos usar otro término, en nuestro país. Ofrece más facilidades para poder hacer estudios de carácter de largo plazo. Bueno, esto lo puedo pasar. Y quisiera señalar un texto de Charles-Jean Bonan, que es Principios de Administración Pública. Este libro en particular me resultó bastante útil porque establece un quiebre fundamental en el siglo XVIII de ver la gestión de lo público como administración. Quizás ese es el primer autor que señala qué es lo que es administración pública. Y establece claramente algo que para mí es importante. Cuando hablaba del Estado, señalaba de que dependiendo de la naturaleza de este Estado, va a tener roles específicos, va a tener preocupaciones específicas, y eso va a determinar la aparición de actores específicos también. Cuando el Estado era de carácter autoritario, cuando el Estado era déspota, cuando el Estado recaía todavía en reyes, existía el término policía, que se encargaba básicamente del control ciudadano y de ciertas pautas para el orden público. Eso era lo que primaba. Posteriormente a la Revolución Francesa,
cuando ya se asume un nuevo catálogo de obligaciones, un nuevo catálogo de derechos, esta figura cambia. Y es curiosamente, el que hace el prólogo a este texto, Omar Guerrero, señala que es precisamente en Francia donde puede tener lugar este tipo de cambio, de cambiar la gestión de lo público, de policía, administración, administración pública, porque se da en ese contexto de revolución, que supone un cambio del Estado frente al ciudadano. Y me he permitido tomar un extracto de su estudio introductorio en este párrafo. En efecto, la ciencia de la administración pública no podía nacer donde aún existieran condiciones sociales absolutistas e incluso feudales, pues propiamente ahí regía la policía. La policía como tal es la expresión de un Estado mínimo. El único país del orbe dotado de condiciones ciudadanas plenas era Francia, toda vez que solo ahí existía una tradición administrativa de centralización y unidad indispensables para procesar al individuo junto con la nación y un Estado de derecho junto a una administración pública madura. Solo era posible allí donde se hubieran abolido las desigualdades formales, se hubieran cesado los privilegios, inmunidades y fueros. Era necesaria una fórmula de relación entre el individuo y la comunidad y entre la comunidad y el individuo. Y para mí la parte más interesante de su escrito está aquí, ¿no? La interrelación es la administración pública. ¿Cuál es la interrelación que se da entre la comunidad y el individuo? ¿Cuál es la manera en que lo general aborda lo particular y viceversa? En esta interrelación es donde creo que está el meollo de ver la gestión pública fuera de los tecnicismos convencionales, de ver únicamente el aparato estatal cómo afecta la vida de los ciudadanos, sino también cómo el sistema administrativo es afectado por las necesidades sociales, cómo es afectado por los individuos particulares. En esta interrelación entre la comunidad y el individuo que destaca Guerrero, donde radica nuestro interés, puesto que consideramos que en el desarrollo del Estado y sus instituciones surge en medio de una tensión por atender crecientes demandas sectoriales y es el Estado ya como actor político, es decir, como ente independiente que deberá tomar decisiones para su supervivencia, ampliando sus funciones, restringiéndolas, dependiendo de cómo el resto de actores políticos buscan y pueden intervenir en la definición de la gestión de lo público. A medida que el Estado se legitima, crea instituciones para controlar a la sociedad, pero a su vez genera esta necesaria interrelación entre el Estado, la comunidad y el individuo, o grupos de individuos, que requiere o no determinan nuevas capacidades, que queriéndolo o no, ahí debería decir, que queriéndolo o no determinan nuevas capacidades de intervención del Estado frente al ciudadano, los dota de nuevos mecanismos e instrumentos, aparatos, cuerpos normativos y efectivizados a través de agentes administrativos. No es solamente que al crear los derechos, no solamente que el Estado se obliga a cumplir abstractamente estos derechos, sino que tiene que crear los medios para hacerlos efectivos. Es así como aparece una burocracia y es como aparecen instituciones. Se crean los mecanismos formales para que el abstracto derecho administrativo tenga algo práctico. Y es ahí donde recae la interrelación, es ahí donde se forman los diferentes nexos y ahí es donde creo que debemos apuntar para algo que el grupo ha tratado de hacer en estos años, que es entrar en una verdadera etnografía del Estado. Pero es primero detectar dónde se dan estos procesos de interrelación. Bien, en cuanto a la utilidad de la perspectiva, a nuestro entender, para analizar la gestión de lo público y las políticas públicas, se requiere una necesaria perspectiva histórica que pueda situar el desarrollo conceptual y terminológico en el que se definen conceptos tales como el Estado, bien común, esfera pública, ciudadanía, opinión pública, etcétera, para después adentrarnos en la evolución de dichos conceptos, añadiendo la identificación de actores. Este análisis, o esta manera en que estoy tratando de plantearlo, debe bastante a lo que he podido leer a lo largo de los años en ciencia política. Para mí, una característica indispensable para poder entender los procesos históricos es la correcta identificación de los actores políticos. Pero no solamente es hacer el recuento momentáneo, sino también saber por qué condicionan, qué elementos del Estado condicionan que determinados actores aparezcan. En esta línea de ideas me parece que el libro de Pablo Derinot ha sido bastante interesante para detectar ese tipo de situaciones, sobre todo lo que toca referente al Ministerio de Trabajo, como este grupo de abogados que va a atender los problemas indígenas, los problemas laborales, gradualmente va a crear una suerte de los primeros abogados laboralistas fuera del ministerio, que va a dar un Ministerio de Trabajo autónomo, ¿no? Estos procesos se dan dentro de momentos que el Estado atraviesa de gran tensión y no tiene aún los mecanismos para solucionarlo.
Voy a adelantar una idea, y esta la tomo de Anthony de Hassay, que él menciona, por ejemplo, y él se hace la pregunta, si el Estado fuera usted, ¿qué haría usted si fuera el Estado? Y para mí es una pregunta genial. Yo, partiendo de sus ideas, considero que la aparición de los ministerios es la forma en que el Estado soluciona ese tipo de problemas. La aparición de los ministerios tiene que ver con una necesidad del Estado de orientar una solución al problema que tiene. Ok, entre conceptos y análisis de actores. Para el siglo XIX, en mi opinión, lo más importante para poder partir, para analizar la gestión de lo público y eventualmente aventurarnos a ver antecedentes de lo que es las políticas públicas, es que tras la independencia de conceptos como Estado, bien público, ciudadanía, es decir, los conceptos propiamente estatales comienzan a ser debatidos y planteados. En este orden de ideas, la historia conceptual quizás es nuestra mejor manera de abordarlos, entender la naturaleza de estos conceptos y cómo diferentes actores van definiendo determinadas políticas públicas. Dentro del mismo grupo han surgido oposiciones a esta idea particular que tengo, que es una tingencia válida, que es que en las políticas públicas hay también intervenciones de actores que no consideran o no aplican el mismo lenguaje al momento o sea, no entienden lo mismo con los conceptos. Es otra cosa para ellos la policía, es otra cosa para ellos el orden público. Algunos sencillamente dicen que no comprenden el término. Pero estos temas conceptuales también se informan en que hay diferentes organismos que intervienen. A medida que va avanzando, que se complejizan las relaciones del Estado, el Estado tiene dos frentes. Por un lado, tiene que relacionarse con la comunidad internacional, con otros países, y se tiene que relacionar a través de convenios, se tiene que relacionar a través de tratados. Tiene que tener una mediana institucionalidad, un lenguaje común con los demás. Se compromete a tener determinadas instituciones. Quizás el caso más claro es la creación del Ministerio del Ambiente en nuestro país, ¿no? No es que el Estado se haya dado cuenta que era necesario un Ministerio del Ambiente, fue una imposición por el TLC. Con todos sus problemas, el ministerio tenía que crearse, quiera o no quiera el Estado, porque si no, no había contrato. Entonces, si eso se originó en ese periodo, cuando vino, por ejemplo, el tema de la planificación, el texto de la planificación en los años 60, en los años 70, también existían estos problemas en cuanto a qué se debe entender por planificación o qué se entiende por determinados conceptos. Cuando la OMS planteaba sus criterios sobre la salud, sobre lo que tiene que ser seguridad, cobertura total, sobre lo que tiene que ser bienestar general, se crea un conflicto, pero gradualmente el Estado en este frente asume nuevos compromisos, asume nuevos convenios y tiene que debatir no solamente los conceptos, sino también qué es lo que ha ocurrido, que las políticas públicas cada vez tienen más actores intervinientes, cada vez más están peleando, están pugnando por definir y orientar una política pública. Y eso va moldeando también cómo se va a gestionar lo público. En el siglo XX y XXI, el crecimiento del aparato burocrático, diversificación de las funciones del Estado, consolidación y diversificación de los actores políticos requiere de un análisis de actores. Ya estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de burocracia, estamos hablando de la movilización social, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de repente de personalidades de algún poderes fácticos, individualidades que aparecen en determinados contextos, por ejemplo en el contexto de la reforma educativa, la figura de Mora, de otros personajes que toman decisiones en momentos claves, ¿no? para la orientación del Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no? Para efectos prácticos, porque esta lista puede ser más cerrada o más abierta, hemos decidido clasificar los actores de la siguiente manera, ¿no? Una élite nacional, movimientos sociales y grupos de interés internacional. De esta manera, a riesgo de ser simplistas, buscamos agrupar a la mayor cantidad de actores intervinientes. Esto solamente es un molde, no es necesariamente algo restrictivo. Lo planteo de esta manera porque estas categorías más amplias nos permiten gradualmente ir bajando y ver realmente qué miembros de la élite nacional, por ejemplo, son los que están condicionando determinadas políticas públicas, a qué sector pertenecen. Se puede ir reduciendo, se puede ir afinando la puntería, pero son categorías que nos permite de alguna manera tener algún control sobre lo que estamos analizando. Los movimientos sociales, los grupos de interés internacional, en esta última etapa las transnacionales, las organizaciones multilaterales. Y bien, la política pública lo definimos de esta manera, ¿no? En este escenario la política pública como tal es el producto de una intensa lucha y alianza entre los actores políticos.
Determinar la trascendencia en la negociación de determinados actores políticos es una tarea más compleja que el análisis tradicional en los enfoques técnicos y legales. Por ello, tanto la política pública como el análisis de actores no debe reducirse únicamente a lo acontecimental, sino debe tener un enfoque de larga duración. Señalo esto porque la política pública, en mi opinión, se define como una mesa con muchos actores intervinientes. Gradualmente algunos actores van a tener más poder que otros, pero siempre va a ser necesaria una intervención de negociación, una intención de conseguir algo, y la relación va a ser a veces tensa, van a haber muchas alianzas. A veces eso no está tan claro dentro del producto final. Al final nosotros, cuando vemos la política pública en un papel, es realmente el producto de una lucha intensa, que ha tenido muchos intervinientes, que ha tenido poderes fácticos, que ha tenido lobbies. Solamente nosotros vemos el producto final, pero todo lo que está detrás de eso es necesario también analizarlo para ver cuáles han sido los matices y cuáles son las desviaciones entre la política que ha sido planteada, por ejemplo, en los temas de salud. Generalmente en los temas de salud se ve eso con más claridad, ¿no? Son uno de los lineamientos que el marco general del OMS y las desviaciones que hace cada país se dan en el camino, ¿no? Cumpliendo lo que ellos llaman acoplar a la realidad, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es hasta cierto punto tergiversar algunos puntos para mantener viejas estructuras. Bien, esta visión se puede confundir, y creo que con lo que es el Estado como instrumento, ¿no? Que es la perspectiva que ha predominado y de la que aún somos deudores. Desde la perspectiva de la teoría política, tanto de una perspectiva conservadora como liberal, así como la teoría socialista, marxista y burguesas, el Estado es presentado como un carácter instrumental. Es decir, que el Estado cumple determinado rol para defender determinados intereses. Un instrumento al servicio de los intereses de clase dirigente y garantizador de su dominación, es lo que dice Hassay. Del mismo modo, para la principal corriente teórica no socialista, la teoría weberiana, el Estado estaba proyectado para servir a quien lo utiliza. Se le considera como generalmente benigno y al servicio de la promoción de los objetivos de los demás. Autores como Hobbes, salvaguardar la paz, para Locke defiende el derecho natural, en fin. Pero el Estado se mantiene en esa misma lógica. Quien llega al poder es el que lo controla y el que lo orienta. Lo innovador de Anthony de Hassay es que dice que en algún momento el Estado tiene que abandonar las partes que lo componen y toma una personalidad propia. El Estado tiene que organizarse, modificar, tiene que actuar como un ente propio, independiente de los individuos. Ya no solamente defender los intereses de la élite, ahora es entender los intereses del país, es defender los intereses de la institucionalidad que se ha creado. Y a veces en ese conflicto, en esa nueva manera de entender al Estado como ya un actor, la élite también va a tener que ceder. Va a tener que determinar algunas políticas de beneficio. Esto tiene sentido si lo analizamos de la década de los 70 al 90, al 80. Tiene alguna relación de que la élite ha tenido que pactar, ya no es el instrumento necesariamente de un grupo en particular, sino ha habido concesiones. De Hassay eso es quizás su texto más innovador, me parece, porque cambia la perspectiva. Y volvemos aquí, el Estado de ese viejo y cambiante desconocido. Como de Hassay plantea, el Estado ya tiene una personalidad propia, independiente de la élite o los miembros que lo controlan. He definido 4 etapas a grandes rasgos. De la reforma del Estado. Bien, en estas 4, con esta periodificación, es en parte inspirada en el texto de Peace con Sommer, y lo estoy tomando por el cambio que hay respecto a determinadas políticas y maneras de gestionar lo público. Durante el Estado caudillista, al no existir un aparato burocrático de la suficiente institucionalidad, solamente era la voluntad del caudillo de turno, nos encontraríamos en un Estado policía,
¿no? Un reciente texto de Miriam Salas explica la evolución del presupuesto y ahí lo detalla con mayor claridad. El orden constitucional, también lo señala el joven, es solamente una forma, pero la práctica, lo que se tenía era un Estado policía. Un Estado mínimo que se encargaba de recaudar impuestos, que controlaba, que eventualmente evaluaba lo que era el orden y se preocupaba en cierta manera por la sanidad, ¿no? Eso es lo que se conoce también como Estado mínimo. Después hay una ampliación de roles que se condice con el Estado liberal, y en esta ampliación de roles el Estado asume determinadas funciones. Ya no solo me encargo de la policía, ya no solamente me encargo del orden, de llevar los impuestos, me encargo también de dar salud, de dar educación, de dar alimentación. Creo las primeras políticas públicas y las primeras instituciones para solucionar problemas concretos de la población. Después viene el estado de bienestar, que tiene que ver mucho también con la planificación, y hay un aparato sofisticado. Este estado planificador lo que genera es las primeras ideas de proyecto, de proyecto país me refiero, comienza a crear determinados derechos y facilidades a las personas. Y finalmente está la época de la reforma del Estado el Estado neoliberal. Ese periodo de reformas, algunos consideran que hemos vuelto a la primera etapa, ¿no? Un Estado policía, un Estado regulador, un Estado que se preocupa de la seguridad básicamente y de la recaudación de impuestos. Fuera de ese matiz es un periodo de reformas donde el Estado ya pasa a ser un pequeñito. Tiene focalización del gasto, tiene mayores tecnicismos, tiene un desinterés, entre comillas, por atender los asuntos de carácter social, ¿no? Y bueno, las instituciones. En la medida que el Estado consolida su presencia en la sociedad, necesita de instituciones públicas. Así aparecen los ministerios. Muy pocos en un primer momento, orientados a la administración, recaudación tributaria, policía y guerra. Pero gradualmente y con el incremento de las necesidades ciudadanas y su posición como país en el mapa geopolítico, los ministerios se agruparán, dividirán y aparecerán nuevos. Otras entidades se crearán con la finalidad de responder a los intereses estatales y a los intereses del Estado. Los ministerios como soluciones del Estado. Puso énfasis, es lo que les estaba adelantando, ¿no? De Hassay se hace esta pregunta. Se ha ocupado de la obediencia que le prestan la ciencia política se ha ocupado de la obediencia que le prestan los esperanzados usuarios de los servicios públicos, la forma en que participan en su funcionamiento y la indemnización que pueden reclamar las víctimas de su mal funcionamiento ocasional. Partiendo de que la ciudadanía ve al Estado como una suerte de prestador de servicios y obligado solamente a eso. Y deja una interesante pregunta, que es la que había planteado, ¿no? ¿Qué haría usted si fuera el Estado, ¿no? Él se cuestiona eso. Al Estado le pedimos muchas cosas en función de que tiene una cartera de obligaciones que cumplirnos, pero ¿qué es lo que realmente hace el Estado para poder subsistir? O sea, y se hace esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Y a lo largo de su libro desarrolla algunas cosas interesantes. Entre ellas es que va a decidir a qué sectores de la población va a beneficiar o no, a qué políticas públicas van a ser prioritarias. Esta parte me parece interesante, hasta cierto punto es un poco cínico el texto de Hassay, debo decirlo, pero el énfasis que pone a que el Estado es un actor político que piensa en su supervivencia como tal, nos da más luces para entender un poco, en términos históricos me refiero, quizás lo de las ciencias administrativas y el derecho la tenga más clara en ese sentido, pero si acoplamos esto realmente como un análisis histórico, considero que tiene mucha más, nos puede poner más en claro algunas cosas de la evolución del Estado. Entender que estas políticas obedecen a posiciones que tiene el Estado frente a problemas concretos que tienen que ver con lo que las élites consideran que debe ser el país, que tiene que ver con lo que los actores políticos consideran que debe ser prioritario, que tiene que ver en una perspectiva de largo plazo, no solamente entenderlo como algo momentáneo, como una demanda que debe ser atendida por la necesidad, sino verlo dentro de una perspectiva que pueda ampliar qué es lo que estaba buscando el Estado con determinada política pública, qué es lo que estaban buscando los actores sociales, qué idea del país tenían, qué idea tienen de qué es el derecho del trabajo, qué idea tienen de qué es el derecho a la libertad a la propiedad, porque eso, y bueno, quizás sea el próximo salto que demos como grupo, ¿no? Entender también cómo se desarrollan estos derechos civiles o los DECs dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que se ha entendido como estos derechos que tienen que ser garantizados por el Estado? Solo en esta perspectiva de entender
que el Estado como un actor que lucha por su supervivencia, puede complementarse el gran problema que tiene el Estado en esos momentos, ¿no? El análisis del Estado en términos históricos. Bien, y ya finalizando, porque me dicen que me quedan 5, el Estado está constituido por personas y este hecho pasa desapercibido por frecuencia al abordarse los temas estatales. Con una muy poca desarrollada tradición administrativa, es natural que la carrera de servicio público no tenga una visión y orientación que supere la modernidad tradicionalista que señala Fernando de Trasañiz. No obstante ello, posee una serie de redes personales y una dinámica propia aún inexplorada desde un enfoque histórico por una serie de limitantes, sobre todo por un tema de fuentes. Bien, y rápidamente ya para cerrar la idea, cuando hice el artículo que señaló Marcos sobre la gestión pública en el país, mi interés era ver este tema en particular, cómo se desarrollaba el servidor público y cómo cambiaba gradualmente de ser un servidor público militarizado o políticamente más activo a ser uno de carácter más técnico. Esto surgió, la primera gran reforma en torno a materia administrativa surgió con Sánchez Cerro. Y él lo que hizo fue un aparato burocrático que puso énfasis en acabar con la corrupción. Sin embargo, lo usó con intereses políticos. Era inevitable, era un periodo donde el Estado aún se manejaba en esta lógica. Pero se creó una red de corrupción que ha supervivido a los problemas, al proceso de reforma. Y eso ha sido desatendido, ese tema de larga duración ha sido desatendido por las diferentes reformas que ha tenido el Estado. El tema del servidor público, aún en su última etapa, ¿no? Con la famosa ley Servir, ¿quiénes fueron las instituciones que dijeron que no se aplicaba la ley Servir? El Congreso, para empezar, el Ministerio de Justicia, las principales entidades cuestionadas fueron los que se opusieron a la implementación de la ley. O sea, eso es bastante particular, bastante interesante de ver cómo el proceso de reforma no basta, cómo y eso se dio cuenta también Fukuyama con el fracaso del tema del no liberal, que la implantación del modelo no bastaba, porque hay condicionantes que hacen que la corrupción se crezca o se afiance con el proceso de modernización, o mejor dicho, con el proceso de reestructuración del Estado, ¿no? Porque ha sobrevivido el Poder Judicial se mantiene en la misma situación ya 3, 4 procesos de reforma. Bueno, el Congreso recién lo están tocando, pero el Poder Judicial se ha mantenido. ¿Cuáles son realmente los filtros? Y sobre esos temas es lo que he querido reflexionar, ¿no? Mi interés, más que ver al Estado, es ver qué hacemos desde la sociedad para crear esos filtros, cómo usamos los mecanismos que el mismo Estado nos da para poder modificar en cierta manera las estructuras y las relaciones que se dan en el tema de la gestión de lo público y sobre todo en el acceso que tenemos a la administración como usuarios, ¿no? Como usuarios, clientes ahora, ¿no? Pero sobre todo como ciudadanos, ¿no? Que es lo que debemos afianzar. Gracias. Sí. Bien, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias al Instituto, a Marco Garfias por la invitación y saludar la presentación de esta primera ronda de la exposición, que me parece un tema sumamente interesante. Yo voy a hacer algunos comentarios. He tenido el gusto de leer el artículo de aproximadamente 20 páginas y lo he hecho en más o menos algo de 25 minutos. La verdad que es sumamente interesante, que nos va a permitir reflexionar sobre algunos aspectos que esta noche voy a compartir con ustedes, ¿no? Muchos de los académicos y ciudadanos en general sostienen que las ciencias sociales, en especial la historia, deben ayudar a explicar los principales problemas que afronta el país. Este trabajo que hoy comentamos está en esa línea de trabajo. Lo que me intriga, y seguramente a cada uno de nosotros, es saber cuáles son las motivaciones para elegir el abordaje de este tema. Podemos especular y mencionar que se debe a una inusitada exigencia social, lo que implicaría asumir que la ciudadanía ha tomado una clara conciencia y del rol y la responsabilidad que tienen. Puede tratarse de una moda historiográfica
que el tiempo dejará archivado en el olvido, o se trata de una seria necesidad de entender que la reforma y modernización del Estado es realmente una tarea que se debe cumplir de caras al Bicentenario. Sea cual sea la motivación, este trabajo nos permite analizar que el tránsito de una época a otra resultó muy permisible, sobre todo si se toma en cuenta el drama, repito, el drama que tuvo que afrontar el país a pocos meses de declararse la independencia nacional en 1821. Nos referimos específicamente a este debate crucial entre monarquistas y republicanos, que el tiempo ha demostrado quién al menos tuvo una clara lectura de la realidad social, política, económica del Perú de esos años. Este trabajo nos revela que la administración pública tuvo que afrontar la persistencia de una estructura colonial que convivió casi 2 décadas dentro del régimen republicano, que estuvo a merced de grandes grupos de poder que solo buscaban fortalecer sus intereses económicos y que no dudaban en hacer alianzas con tirios y troyanos para sostenerla y ampliarla en las principales ciudades de la costa y del interior del país. Lo sorprendente es que la gestión pública no estuvo ajena a las desventuras políticas, la bonanza pasajera de los ciclos económicos, la personalidad y el temperamento de los gobernantes, aunados al clientelismo que deja de lado a un capital humano y profesional de primera línea, que busca refugio no solo en el sector privado nacional, sino también a nivel internacional. Una suerte de fuga de cerebros, interminable, que como hemorragia incontenible se sostiene hasta el día de hoy. La poca visión estadista de los gobernantes y funcionarios del siglo XIX casi siempre dejan de lado líneas de trabajo y experiencias exitosas del gobierno anterior. Esto me hace recordar la llegada de un nuevo virrey al Perú durante la época colonial, quien luego de inspeccionar el virreinato a través de informes, ni siquiera en una visita rápida que podían hacer del territorio que iban a administrar, y seguramente leyendo mal estos informes, elaboraban a través de sus asesores un enorme memorial dirigido al rey de España, para informarles que sus intereses habían sido traicionados por su antecesor y que él, subrayo, solo él podía revertir esa situación y por tanto exigía diversas atribuciones y facultades de gobierno, amén de proponer una serie de recompensas por su justo trabajo. Lamento que este interesante estudio no haya abordado el periodo de la guerra con Chile, pues a pesar del control territorial de Lima y otras ciudades del Perú por parte del ejército chileno, el aparato estatal se mantuvo funcionando, a pesar del asedio y las intromisiones del país sureño. Aquí resulta vital estudiar a Francisco García Calderón, un presidente provisorio que fue apresado y recluido en Chile. La historia, creo, le debe todavía varios libros y artículos por su gestión. A lo largo del periodo estudiado, desde 1821 hasta 1990 para adelante, hemos sido testigos de la creación de nuevos ministerios o su reorganización, tratando de cumplir la misión para la cual fueron creadas. Pero el problema de la administración pública no es un tema de mayor o menor cantidad de funcionarios o empleados, al menos es lo que yo creo, sino la idoneidad que ellos deben tener para asumir estos cargos. Tampoco es un problema presupuestario, tal como se demostró durante el gobierno de Castilla, quien tratando no solo de crear clientelismo político, sino también de buscar modernizar el Estado, incrementó el número de empleados públicos, así como el sueldo y las remuneraciones, con la finalidad que no desarrollen actos ilícitos o ingresen al oscuro camino de la corrupción u otro delito ilícito. Los resultados de este experimento público fueron totalmente catastróficos para los intereses del país, que una vez más perdió una valiosa oportunidad de aprovechar un golpe de suerte a nivel comercial. A lo largo de la historia peruana, las coyunturas han obligado muchas veces a los gobiernos a desarrollar de manera improvisada diversas líneas estratégicas de trabajo y donde la planificación ha sido desbordada por el entusiasmo, el empirismo y los malos manejos económicos.
Felicito por abordar el gobierno militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez en el artículo que hemos leído, sobre todo en el marco de la celebración de los 50 años de la reforma agraria. Es durante este periodo que la apatía, el conformismo y sobre todo la falta de preparación dará lamentablemente sus frutos y cuyas consecuencias económicas todavía no terminamos de pagar hasta el día de hoy. Los 90, creo, es una historia aparte y lo que más llama la atención es la falta de transparencia, la rendición de cuentas, la reducción de la inversión en educación, salud e infraestructura. Resulta inaudito cómo en plena época de reforma y modernización pública no se haya previsto la falta de cuadros profesionales al interior del país y especialmente, subrayo, especialmente mecanismos de control para evaluar los grados de inversión y gasto público. Este pequeño detalle nos lleva a recordar una larga lista de funcionarios y gobernadores y alcaldes, no solo presos, sino también buscados por la ley. Considero que este trabajo nos abre nuevamente el camino para reiniciar la historia de las instituciones públicas, una tarea que comenzó a promover la doctora Ela Dunbar Temple a mediados del siglo XX en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando ella fue docente universitaria en la Facultad de Letras, y que tuvo muchos seguidores en esta y otras universidades. Pero agregaría algo nuevo, el estudio de la casuística, que bien puede ser documentado y permitiría conocer detalle de todos los entretelones de la gestión pública en diversos ámbitos. Para terminar, quiero compartir contando una breve experiencia que le tocó vivir a un grupo de historiadores que intentó participar en un concurso de cátedra universitaria. En medio de los avatares por tratar de conseguir toda la documentación solicitada para su inscripción, un docente nombrado a tiempo completo, que los estimaba mucho, les dijo: no participen, ustedes son muy buenos y honestos y no quiero que se frustren en el intento de ingresar a esta universidad. Todos quedaron desconcertados por este anuncio, ya que muchos de ellos habían hecho un esfuerzo hasta ese momento por pagar certificados, legalizar documentos, etcétera, etcétera, sobre todo porque normalmente los avisos para este tipo de actividades dentro de la universidad salen a pocos días de cerrarse las inscripciones. Considerando la cercanía y la buena intención de este docente, le consultaron cómo así sabía esa información o cómo así le hacía esa recomendación. Les quiso explicar más, pero solo les dijo lo siguiente: tal persona va a salir elegida. Desconcertados por esta recomendación, durante un par de semanas tomaron la decisión de no participar. Y al poco de 3 meses vieron un anuncio en la página web de la universidad que tal docente había salido elegido y coincidía con el nombre que este docente le había dado meses atrás. Esta y otras historias de algunas licitaciones, concursos CAS, etcétera, etcétera, seguramente pueden aderezar y sazonar, para hablar en términos gastronómicos, estos estudios y otros que seguramente vendrán más adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Javier por la presentación, a Marcos por la invitación y a los amigos del IEP también por la acogida, digamos, en su casa. Yo he leído el texto en realidad, así con detalle, y digamos, Javier ha dicho, creo, las ideas nucleares, pero hay algunas cosas que también están en el texto que no las ha mencionado, entonces yo las voy a comentar y no es un truco, digamos, un artilugio que estoy haciendo, sino que hay cosas que obviamente ustedes no han escuchado y que de repente yo voy a comentar. También me adelanto en el sentido de que creo que desde la historia muchas veces es fácil criticar propuestas teóricas o metodológicas, porque uno pues como historiador siempre tiene todo un pool, digamos, de casos para estar a favor o en contra, digamos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que voy a decir hay que tomarlas con cierta prudencia, por más que lo diga con cierta pasión o ligereza, digamos, ¿ya? A ver, primero yo quiero resaltar algunas de las cosas que señalaba Javier y las voy a repetir, ¿no? De manera muy sintética, yo creo.
Lo primero, creo que es importante esta previsión que él hace acerca de no cometer anacronismo cuando se estudia la gestión de lo público en perspectiva histórica, ¿no? Porque efectivamente uno no va a encontrar en los documentos alusiones, digamos, a términos con los cuales hoy día se estudia la dinámica, digamos, del manejo del Estado, los servicios que éste ofrece, la aparición de demandas, etcétera, ¿no? Eso me parece una idea clave, y si bien no lo ha puesto en la metodología, creo que debería ser la primera idea que aparezca en tu propuesta metodológica. Lo segundo, creo que también es importante el balance que él hace acerca, efectivamente, en una especie de estado de la cuestión sobre el tema. Hay una especie de predominio o hegemonía de estudios de caso desde los enfoques jurídicos, administrativos, legales, económicos, de ciencia política incluso, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, tesis de ciencia política recientes en la Universidad Católica sobre la atención del UGEL número 6, el año 2004. Así, una cosa muy puntual, caso a caso, digamos, ¿no? Es, digamos, una exageración, pero yo creo que lo que dice Javier es cierto. Efectivamente, el tema básicamente tiene ese tipo de estudios. Sin embargo, yo creo que de todas maneras es necesario ese tipo de estudios, y después lo voy a decir por qué. Claro, obviamente tomando en cuenta un poco lo que él señala, pero creo que sí es necesario estudios de caso, ¿ya? En tercer lugar, me parece importante también lo que él señala, que cuando uno estudia el tema de la gestión de lo público, es importante tener presente lo que en las ciencias sociales tradicionales se llama, digamos, el peso de la tradición, ¿no? Es decir, cuánto en una sociedad, en teoría, digamos, como la nuestra, en proceso de modernidad, todavía pesa, digamos, lo que es efectivamente la tradición de un Estado o de una sociedad con una, digamos, cultura patrimonial, de clientelar, donde no hay esa división tan clara entre lo público, lo privado y todas esas cosas. Eso creo también es clave, digamos, entenderlo. Me parece también como parte de la metodología, por más que lo diga, digamos, en la parte introductoria antes de hablar propiamente de la metodología, ¿no? O sea, tener siempre claro cuál es el peso de la tradición. Incluso yo diría ahí que una cosa, un estudio importante, o no sé en todo caso si es un estudio o es algo que tiene que aparecer en muchos estudios, es saber hasta qué momento en la historia del Perú todavía es fuerte, digamos, esa especie de cultura patrimonial que sobrevive en la sociedad y sobre todo en aquellos que forman parte del Estado. ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo deja de ser, digamos, hegemónica y aparece, digamos, elementos mucho más modernos? Eso yo no lo tengo claro, por ejemplo, ¿no? O sea, eso termina a fin del siglo XIX, termina con la época de Leguía, sobrevive hasta los años 70, está presente todavía, no sé realmente, ¿no? Si uno sigue, digamos, estudios como los de este libro que se publicó hace poco sobre La gente decente, ¿cómo se llama el autor? No, siempre me olvido. ¿No? ¿Cómo? Pablo Whipple, La gente decente. Él dice, por ejemplo, que hasta inicios del siglo XX la gente sigue, en este caso, actuando en base pues, al linaje, yo soy superior al otro, el buen nombre, etcétera, ¿sí o no? Si eso pasa en la vida social, la pregunta es, en 1920, 1930, lo más probable es que los empleados públicos todavía actúen bajo una lógica de Estado patrimonial. Pero esa es una hipótesis. Yo no sé hasta dónde va eso, o es que para ese momento es como ya algo, digamos, que está perdiendo fuerza. Ese, por ejemplo, es un tema que no está claro en los estudios previos y merecería, digamos, algún tipo de estudio. Ahora, la propuesta metodológica que hace Javier, ya puntualmente lo que ha puesto, propuesta metodológica, él dice, bueno, lo primero hay que hacer una crítica muy aguda de las fuentes, precisamente para poder discernir efectivamente cuál es la carga subjetiva de los que escriben, porque obviamente las fuentes estatales muchas veces son fuentes que un poco también tergiversan la información, casos de eso lo hemos visto hasta hace muy poco con estadísticas, etcétera. Segundo, hay que identificar actores, eso me parece clave, además actores en cada contexto, porque no siempre son los mismos, incluso no siendo los mismos en diversos momentos actúan de una forma diferente. No son los mismos, digamos, los militares en el siglo XIX que los militares, digamos, en los años 60, 70 del siglo XX, ¿sí o no? Y tercero, creo que es lo más denso del artículo, y que él acá en realidad al final lo he puesto muy, muy brevemente. Él hace una especie de lo que llamaría yo una trayectoria de la gestión de lo público en la historia republicana peruana. Es decir, cuáles son las etapas por las cuales ha transcurrido la gestión pública a lo largo de los 200 años de vida republicana. Yo entendí que eran 3 etapas, él ha señalado 4. Me parece que esa parte no está clara porque lo he leído muy atentamente.
yo identifiqué, por ejemplo, 3 etapas. Yo le he llamado la parte, digamos, de la época patrimonial, desde la independencia hasta más o menos fines del siglo XIX, la época, digamos, de la gestión pública del Estado planificador, desde los 20, 30, del 20 hasta el 90, y la etapa, digamos, de la reforma, digamos, neoliberal, de los 90 hasta el día de hoy. Esos son los 3 grandes momentos. Cada momento ha tenido sus propias lógicas, sus propias virtudes y sus propios defectos. Él dice, por ejemplo, en esta etapa de patrimonial o caudillista, como la ha llamado aquí en la presentación, como que el Estado está más interesado en la parte financiera, como que no hay atención, digamos, a lo que es, por ejemplo, temas como la justicia, la atención obviamente a la gente, menos aún la salud, menos aún la educación. Pero ojo, el libro de Víctor Peralta, Por la Unión y la Concordia, creo que se llama, que analiza el caso peruano y boliviano, más o menos te dice lo contrario, al menos en el caso boliviano. Te dicen que en la época de Santa Cruz hay una preocupación muy fuerte por dar ciertos servicios a la población, por tener presencia legal y policial, aunque no se llame así, en muchas zonas distantes de lo que era Bolivia en esos momentos, y que después en realidad esa lógica la va a trasladar a la época de la Confederación. O sea, no es que el Estado caudillista sea tan ajeno, digamos, a eso que vamos a encontrar claramente medio siglo después o un siglo después, de cierta atención, digamos, hacia el bienestar de la población. Ahora, ¿hasta qué grado eso efectivamente está así presente, o es el inicio, o es un esfuerzo así casi marginal? Obviamente para eso se necesita estudios de caso, ¿ya? Conocemos casi nada acerca del Estado en la época de la Mar, en la época del primer gobierno de Gamarra, menos aún en gobiernos que fueron más breves como los de Orbegoso y los de Salaverry, ¿sí o no? Ahora, otra cuestión yo creo, y aquí van sí algunas observaciones más puntuales a pesar que ya he hecho algunas. Yo creo que en el texto, a pesar que él en la presentación sí lo ha hecho, pero en el texto, por ejemplo, se habla de la gestión pública y como que lo del Estado queda casi en un segundo momento, incluso hasta desaparece en la narrativa del texto. Yo creo, y eso es una opinión muy personal, que una historia de la gestión de lo público en el fondo es como la cara de una moneda de lo que es la historia del Estado. O sea, son como 2 cosas que no se pueden separar. Por más que en algunos momentos en la trayectoria histórica del Estado, efectivamente el Estado se ha desentendido de mucho de la gestión de lo público, como ahora, ¿sí o no? Porque ahora la gestión de lo público en buena medida está en manos de agentes privados, ¿sí o no? ¿No? Pero en la época de Velasco, que es la versión, digamos, el epítome de lo que es un Estado que aglomera todo lo de la gestión pública, pasa todo lo contrario, porque hay empresas estatales, casi todos los servicios económicos, sociales se dan desde el Estado, ¿no? Hoy día es, digamos, lo opuesto. Pero siempre son como 2 cosas que no se pueden desligar, la gestión de los públicos y la historia del Estado, ¿ya? Yo creo que también hay algunos temas que creo que son importantes trabajar. A esto, en primer lugar, me refiero con la necesidad de estudios de caso. Por ejemplo, estudios de caso acerca de lo que llamaríamos la organización estatal, la creación de ministerios, institutos, organismos sin tener la condición de ministerio que en determinados momentos comenzaron efectivamente a asumir demandas de la sociedad. No hay una historia acerca, por ejemplo, del Instituto de Reforma Agraria que se creó en la época de Prado, que es el antecesor donde más o menos se comenzó a pensar el tema de la reforma a fines de los años 50. No hay una historia de eso, por ejemplo. No sabemos que era una oficina adscrita a un ministerio que estaba formada por 50 personas, 40 de los cuales eran intelectuales, venían de San Marcos, ya, es chisme, pero no sabemos realmente la historia en términos pues, historiográficos, ¿sí o no? Otro tema, por ejemplo, creo importante es estudiar la relación entre la gestión pública y la política, ¿no? Porque la gestión pública, o de lo público, como lo llama bien Javier, que es el término que se ha inventado, para bien en realidad, siempre está amarrado a lo político, ¿sí o no? El gobierno de Castilla es el que más politizó la gestión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque Castilla había sido, cuando era un oficial mucho más joven, había sido pues, el equivalente a lo que hoy día sería el inspector general del ejército, y sabía el poder que daba tener lealtades con los militares de niveles intermedios y bajos. Y eso lo replicó para efectivamente construir un Estado más o menos leal a él, ¿no? Pero eso significó una politización del Estado, ¿no? Porque los funcionarios eran básicamente militares.
Pero lo mismo pasó en realidad en el gobierno de Velasco, ¿no? Javier da un dato que yo no conocía, que más o menos el 50% de los oficiales, supongo que son los oficiales de alta graduación del ejército, tenían cargos públicos durante el gobierno de Velasco. 50% es bastante, ¿sí o no? ¿No? Pero es una politización, pues, porque en realidad no son gente que se ha preparado, digamos, para el cargo, ¿sí o no? Está ocupando eso por una decisión que obviamente tiene que ver con manejo del Estado, pero también tiene que ver con, efectivamente, tener, digamos, lealtades adscritas a una determinada postura política, ¿sí o no? Ni hablar, digamos, de la relación entre gestión de lo público y político en la época del oncenio. Ese creo el tema más conocido, pero también un poco de manera indirecta, no conocemos muy bien, digamos, los detalles. Otro tema, por ejemplo, es la relación entre la gestión de lo público y la academia, ¿ya? El IEP sería un caso interesante de estudio moderno, ¿sí o no? Pero en perspectiva histórica, por ejemplo, lo que él señala en el texto es, por ejemplo, que en realidad en el caso peruano la estadística como disciplina surge, digamos, como una hija predilecta de este interés del Estado por comenzar a generar información que le permita hacer las cosas mejor. La estadística en el Perú surge en el siglo XIX, se afianza en el siglo XX. O sea, no puede haber una historia de la estadística sin verla en esta dialéctica, digamos, con el Estado peruano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con relación a la reforma agraria, que es una política pública importante en la segunda mitad del siglo XX. Tiene que ver con el empoderamiento de las ciencias sociales respecto a cómo conocer la realidad para efectivamente destinar mejor los presupuestos, solucionar mejor los problemas, interactuar mejor con los actores sociales, ¿no? Antropólogos, sociólogos, comenzaron a incorporarse a la burocracia estatal a fines de los 50, durante los 60 y durante los 70, ¿no? ¿Qué cosa era el CINAMOS? ¿No? Era en realidad un pool de intelectuales que venían de la academia, de la política, pero que de alguna manera estaban ahí detrás del oído de los que decidían efectivamente en los cargos. El proyecto BICOS, por ejemplo, que es otro ejemplo de también relación entre gestión de lo público y por otro lado el tema de los intelectuales. Bueno, hay más, yo apunté varios, pero va a faltar el tiempo. Otro tema clave creo que es el de, hay determinados momentos críticos en la historia de la gestión pública, el término se me ha quedado, que creo que son relevantes de ser estudiados. Bueno, obviamente todos los momentos son importantes, pero yo creo que hay 2 o 3 momentos que son claves, porque en la medida que son momentos críticos, creo que develan muy bien cómo funcionan las cosas. Para mí hay 2 claves. Uno es el de la ocupación chilena, ¿no? Si uno más o menos ha leído los textos que hace poco han publicado Carmen Maquebo y el padre y el hijo de La Puente sobre el tema de la ocupación, aunque Maquebo ya habla, digamos, desde las fuentes chilenas y los de La Puente hablan desde las fuentes peruanas, pero lo que te dice, por ejemplo, Maquebo y es que hay una especie de extensión del Estado chileno durante la ocupación al Perú. Y hay como una renovación de la gestión de lo público bajo la influencia chilena. Hay cerca de 4.000 burócratas que se trasladan a Lima para ocupar diversos cargos, para comenzar a hacer estadísticas, para comenzar a tomar decisiones, ocupar cargos en el municipio, en los ministerios, con sueldos que son 50% más altos de los que ellos ganan en Chile. La pregunta es, ¿cuál fue el impacto de eso en el posterior Estado peruano? Casi siempre la renovación posterior del Estado peruano la vemos en función de la influencia que va a Norteamérica, de las influencias intelectuales, pero ojo, hay 2 años en los cuales hay un Estado que hace las cosas de otra manera, yo no voy a decir que las hace mejor, que tiene que haber dejado un cierto legado, en este caso, en el posterior Estado peruano. Por más que la historiografía posterior obviamente no cuente eso porque es feo, pues, ¿no? ¿Ya? Y el otro punto crítico creo que es la época de Fujimori. Porque ahí obviamente el Estado se reinventa. No nos gusta, bueno, ya, pero se reinventó. El libro de Carol Vice, que se llama Reinventando el Estado, para mí es el mejor estudio sobre esta época y la naturaleza de esas reformas, ¿ya? Obviamente no es historiadora, creo que es economista, pero es un libro, digamos, bastante importante sobre ese tópico, ¿no? No sé si me va a alcanzar el tiempo, tenía que más cosas, pero en todo caso me cortas, Marcos, cuando puedas. Pero yo creo que, y este ya otro comentario, dejando ya de lado el tema de los temas, otro tópico yo creo importante es, creo que hay que entender algo que, o sea, hay algo que está implícito en el texto de Javier,
pero yo creo que debería ser más bien una de las cosas que debería estar muy explícita al inicio de la metodología, ¿no? ¿Cuál es? Que efectivamente uno en la historia del Perú, y seguramente eso pasa en la historia de otros países cuando ve el tema de la gestión de lo público, ve que hay una especie de dialéctica entre, por un lado, una sociedad en la cual aparecen cada vez con el tiempo más actores y más demandas, ¿no? Y por otro lado un Estado que efectivamente trata de asumir esas demandas y por lo tanto comienza a crecer. Es como una dialéctica, digamos, permanente, ¿no? La sociedad crece, las demandas crecen, el Estado trata de adecuarse a ese crecimiento, brindando servicios, modernizándose, ¿ya? Eso creo que es fácilmente distinguible y está señalado en el texto. Pero yo creo que hay una cosa que ahí no se dice que es clave. ¿Cuál es? Que en realidad el crecimiento de las demandas de la sociedad y la aparición de nuevos actores, y tomen con prudencia lo que voy a decir, o sea, el término propiamente, creo que es un crecimiento casi natural, digamos. Me explico, para dar un ejemplo, ¿no? Me explico. O sea, nadie dice, pues, mañana, o perdón, en el mes de julio nos vamos a convertir en delincuentes, ¿sí o no? La delincuencia aumenta porque hay ciertas condiciones que generan que en determinado momento la gente se dedica a asaltar, a delinquir, a estafar. Y eso es una demanda social porque es un problema que el Estado tiene que solucionar, ¿sí o no? Pero eso es casi como son como problemas que surgen naturalmente. El aumento de la población, el aumento de la delincuencia, el abandono, las altas tasas de natalidad, no sé, son cosas que crecen naturalmente, entrecomillado, ¿no? Porque en realidad responden también a casuísticas biológicas, sociales, económicas. Pero frente a eso el Estado no crece naturalmente, porque el Estado no crece naturalmente, el Estado tiene que ser construido, ¿no? El Estado tiene que ser pensado, se tiene que planificar, tiene que haber recursos, tiene que haber pericia. El Estado no surge de forma natural, no aparece naturalmente una comisaría en la esquina de cada cuadra, ¿no? Tiene que haber recursos, tiene que implementarse de una determinada manera, tiene que haber personal técnico, etc. Entonces, esa idea yo creo que es clave, tener presente en una metodología que efectivamente las demandas sociales crecen de forma natural. Hay agencia detrás de eso, pero me refiero a que nadie planifica, digamos, asaltar más o ser más pobre. Y por otro lado, el Estado, en cambio, para responder a eso, sí tiene que ser planificado, pensado, etc. Es eso lo que hace que justamente esas dos cosas siempre estén desencajadas. Es eso lo que hace que el Estado nunca pueda estar, al menos en nuestra experiencia histórica peruana, porque en otros países seguramente la cosa es diferente, nunca pueda responder eficientemente ante eso. Me parece que ese es un punto metodológico, creo que tiene que estar en la propuesta. Y finalmente, para cerrar, yo creo aquí que dentro de todos los temas que uno puede estudiar, hay otro tema que me parece relevante, y por eso lo he puesto al final. Javier lo menciona, pero creo que no lo pone, digamos, como algo independiente y lo hace justamente, lo visibiliza en su propuesta. ¿Qué es? Que yo creo que la gestión de lo público, donde uno más puede ver la naturaleza de lo que es en la política pública. ¿Ya? En la política pública. O sea, la política pública es la concreción de lo que es la gestión de lo público. ¿Ya? Ahora, como dice Javier, efectivamente, eso no significa que cuando analicemos la historia vamos a encontrar política pública en los documentos, política pública en los discursos de los ministros, política pública en los documentos de los intelectuales. No vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar otras cosas, pero que más o menos tienen la misma lógica. ¿Qué significa eso? Que yo creo que cuando se estudia la política pública históricamente, creo que hay que tener presente que hay como una secuencia que sí se da, al margen de los términos. Esa secuencia tiene un primer paso, que es, hay visiones. Tiene que haber siempre visiones. Es decir, tiene que haber alguien que piense cómo se soluciona el problema, cómo se atiende la demanda. ¿Ya? Javier ponía el ejemplo de que una política pública es una mesa en la cual se reúne la gente. Creo que es la mitad de la foto. Es como hoy día. O sea, esta mesa que hoy día nos reúne a todos, previo a que nos reunamos, tuvo a Marcos, que seguramente fue el que tuvo la visión, ¿sí o no? Es necesario hacer una mesa sobre políticas, ¿cómo se llama? Mesa verde sobre, temas. O sea, a él se le ocurrió, él tuvo la visión. En una política pública siempre tiene que haber alguien que visione. Grupos, académicos, intelectuales, políticos, pioneros, alguien o algún grupo. Después voy a dar un ejemplo para cerrar.
Segundo, y lo he apuntado aquí, segundo, tiene que haber grupos de interés detrás, ¿no? Porque a alguien se le ocurre, pero si no hay grupo de interés, quedará pues como un documento académico interesante, como un discurso político. Aquí tiene que haber grupos de interés, los cuales presionan, los cuales cabildean, como se dice hoy día en la jerga administrativa moderna, o los cuales se rebelan, para poner, digamos, a la forma más extrema de presionar. Pero tiene que haber grupos de interés. Tercero, tiene que haber cierto nivel de consenso, o un contexto autoritario que sin consenso aplica la política, porque eso también ocurre. ¿Ya? Claro, lo ideal hoy día en la administración pública es que todo sea vía consenso. Por eso es que hay miles de mesas, diálogos, todo eso que ustedes conocen. Cuarto, tiene que haber pericia institucional, pericia técnica, pericia profesional. Es decir, tiene que haber gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Siempre, si no, no hay política pública. Y creo que en quinto lugar, tiene que haber recursos financieros. O sea, mal que bien tienen que haber esas 5 cosas, antes y ahora. Antes no se llamaban así, ahora se llaman así, sí, pero tienen que haber esas 5 cosas. Ejemplo, y con eso cierro. Por ejemplo, formalización de la propiedad, ¿cómo se llama esto? La propiedad, las invasiones, ¿sí o no? ¿Quién tuvo la visión de eso? Y después voy a explicar por qué, aunque ahorita que me escuchen se van a molestar. Hernando de Soto. Hernando de Soto tuvo la visión. Ojo, antes seguramente otros los pensaron, listo, pero él construyó un discurso, ¿sí o no? Él lo que dijo, ¿saben qué, señores? El tema de que exista gente que invadía un terreno y no le podemos, es más, ya construyó, lo que hay que hacer hay que legalizarlo, porque además eso permite efectivamente que ese capital muerto se convierta en un capital que puede ingresar al mercado. Ahorita no lo podemos hacer con los marcos normativos. ¿Por qué? Porque demora, creo que dijo como 43 pasos, demora 2 años y cuesta $2.500. Él vendió ese discurso, construyó ese discurso, poderoso en realidad. Antes otros lo decían de otra manera que no convencía. Bueno, además él es muy hábil, escribió y todo eso, ¿sí? Él es el visionario. Grupos de interés. Bueno, todas las organizaciones pues, de asentamientos informales que en ISO 90 presionaban para que el Estado lo reconozca, ¿sí o no? Además, el propio Estado estaba interesado, no tanto por el tema, sino porque sabía que eso podía ser potencial caldo de cultivo para el contexto político que se vivía en esa época, ¿sí o no? O sea, había grupos de interés. Había cierto consenso. Bueno, supongo que Fujimori, como ya se ha contado, se reunió con Hernando de Soto y consensuaron, pero también había un Estado que podía hacer las cosas así más o menos verticalmente. Cuarto, ¿había pericia institucional? Sí, sí había, porque ya había en ministerios como el de Vivienda u otros en las décadas anteriores que estaban trabajando el tema. Lo que pasa es que era totalmente asistemático, pero había abogados, ingenieros, arquitectos que conocían ya del tema, sabían dónde quedaba cada asentamiento, qué había que hacer, cuáles pasos para formalizar en realidad se podían obviar, cuál era la idiosincrasia de los dirigentes, de los pobladores, tenían data histórica de cuándo habían sido realizadas esas invasiones. O sea, había ya cierta pericia y cierto conocimiento técnico. Recursos financieros, sí, se creó una institución, COFOPRI, 1996, se le dio plata, oficinas a nivel, en casi todo, bueno, en 2, pero como en 8 creo localidades de regiones del país, personal, abogados, como nunca, como también se creó SUNAT, como se creó Indecop, etcétera, ¿sí? Entonces, pero es en la reconstrucción de esa trayectoria donde justamente tú puedes identificar un poco lo que Javier decía, intereses, porque ahí también hay intereses, politización, actores, legislación, impacto, soluciones. O también pueden haber políticas que fallan. Lo que contaba Necochea el lunes fue, ¿no? El lunes, ¿sí o no? 1926, ¿no? 3 importantes médicos limeños, ¿no? Creo que era, por acá lo apunté, Juan José, no me acuerdo, y Constantino Carvalho y otro señor más. Eran los presidentes de la Sociedad Nacional de Cirugía. ¿Qué plantean? Que se cree un hospital que efectivamente brinde tratamiento para la prevención y la cura del cáncer uterino. 1926. Ellos son los visionarios. Ya. No vayan a pensar que tampoco eran los buenos de la película.
ya lo hacían por razones que no tenían que ver necesariamente con la preocupación por millones de mujeres que eran afectadas por esa enfermedad, pero eran visionarios, estaban planteando, identificando un problema que realmente era clave, lo que hoy día llamaríamos un problema que el Estado necesitaba atender, porque le estaban diciendo al Estado, cree un hospital. La primera parte se cumple. ¿Había grupo de presión? Bueno, era el cuerpo médico. Los cirujanos estaban empeñados en eso, pero eran solamente un grupo de presión. Las mujeres obviamente no contaban, en general a la sociedad no le interesaba el tema. ¿Había pericia? No, porque los médicos, no había especialistas en ese tema. Además, el tratamiento para esa enfermedad en esa época era la aplicación de radioterapia. Como contaba Necochea, 1 gramo de radio costaba pues un platal, o sea, no había en realidad, ¿no? Financieros tampoco, la guía los escuchó, les pareció interesante, pero nunca destinó el dinero en este caso para la creación del hospital. Por lo tanto, es una política pública fallida. Pero incluso su estudio, como lo está haciendo Necochea, es interesante en términos de reconstrucción historiográfica, ¿sí o no? Entonces, esas son algunas cositas que yo les quería señalar, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahora, gracias Javier, gracias Santiago, gracias César. Abrimos la mesa verde para algunas preguntas, tenemos 20 minutos todavía. ¿Quiénes se animan? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero algo bien específico que mencionaste tú, Javier, sobre el derecho administrativo, ¿no? Como una entrada a tratar de, digamos, a lo largo de la revisión de los procesos de modernización del propio Estado. ¿Cómo ves tú su potencia como instrumento de análisis, como fuente para ir verificando todos estos procesos de transformación, ¿no? Eso como pregunta específica. Si no hay más preguntas, Diana. Gracias. Bueno, dentro de todo lo que Javier ha mencionado y lo que también el profesor Puertas ha terminado de delinear y enmarcar un poco el artículo que seguramente muchos de nosotros no lo hemos leído, ¿no? Y que nos va a dar pie justamente pues a explorarlo con un poquito de detenimiento, es dentro de toda esta mirada hacia la gestión de lo público, ¿hay alguna inquietud puntual sobre algún tema en particular? Llámese salud, educación, cultura, algo que podamos luego conocer con un poquito más de detenimiento, como algún estudio de caso que se plantee realizar a futuro, Javier. Muchas gracias. Algunos aspectos que me han surgido con mucho interés, ¿no? Justamente porque el gobierno, en nombre del Estado, o sea, de toda la ciudadanía, el año pasado, en la PCM, en marzo, Decreto Supremo 029, establece una forma para construcción de políticas nacionales, ¿no? Sectoriales y multisectoriales. Y justamente una particularidad de esto es que pone mucho énfasis, mucho empeño en que terminen servicios, inclusive con estándares de cumplimiento, ¿no? Lo cual no existe como concepto de política y documentos de política en ningún otro país. Y va en el sentido que tanto el profesor Puertas como ustedes han planteado, ¿no? Que lo fundamental que está buscando es que se particularice las políticas en términos de servicios específicos que cubran necesidades o provisión de bienes. No aquello que me parece de particular importancia, que es cómo las políticas modifican los términos del relacionamiento entre los ciudadanos, los grupos de interés y quienes representan al Estado, ¿no? El Ejecutivo en sus diferentes niveles, como estamos organizados ahora, y otras instituciones del Estado. Entonces, no sé si es que podría desarrollar un poco más al respecto, ¿no? El otro elemento que también el profesor Puerta ha señalado, que me parece que es clave, ¿no? Cuando señala estos 5 elementos críticos para
la política es, y solo voy a mencionar el primero, ¿no? La visión, y desde dónde debe o puede surgir la visión. Y de algún modo, en la historia misma, comparada, ¿no? De análisis comparado, o sea, estas visiones de país, de nación, y para las políticas públicas que desarrollan ciudadanía, etcétera, provienen no de la ciudadanía generalmente, sino de élites políticas o de intereses y de la inteligencia, de los espacios académicos, etcétera, ¿no? Y esto es de suma debilidad en el Perú, más recientemente con mayor notoriedad, ¿no? Entonces, también me gustaría un nivel de profundidad mayor, ¿no? Porque justamente desde marzo del año pasado el país tiene 3 políticas nacionales, ¿no? La de competitividad, la de educación rural y en abril de igualdad de género. Cuando uno las lee, son muy débiles en términos teóricos, conceptuales, incluso prácticos, de lo que la misma referencia del Decreto Supremo exige, ¿no? Y todos los sectores estamos en un proceso de construir políticas nacionales en los términos que la metodología del CEPLAN establece, y con una metodología además que hemos criticado al propio CEPLAN, ¿no? Gracias. Buenas noches. Realmente el documento me parece muy interesante y además ha dado pie a muchos interrogantes de diversas disciplinas, ¿no? Sin embargo, entre otras cosas, yo considero que es un buen marco teórico en torno a la gestión pública. Me hubiese gustado de que se agregara elementos comparativos, ¿no? Gestión pública con otros ámbitos. Igualmente se hubiese sido más interesante como elemento ilustrativo describir un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntamos sobre la calidad de la gestión pública del Estado actual, podemos decir de que no es buena, que es deficiente. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando el Estado resuelve problemas en torno a movimientos sociales, como por ejemplo el evento de Bagua o anterior a él, el evento de Moquegua o el llamado Moqueguazo, entonces vemos que hay algo ausente, que es ese término que se llama consenso, ¿no? El Estado no dialoga. En general, parece que fuera parte de la psicología también del ciudadano peruano, ¿no? Hay una especie de ADN, creo, autoritario, ¿no? En el caso del Estado, no tiene esa cualidad. Entonces, ¿qué hace cuando existe esa carencia? Entonces acude a las fuerzas del orden, ¿no? Parece que hay un límite, ¿no? Un límite muy delgado, ¿no? Que se puede decir que el Estado traza un límite y a partir de ahí hace uso de las fuerzas del orden para que solucionen estos problemas, lo cual no es su fin, ni tampoco las fuerzas del orden están en la capacidad o facultad de poder solucionar problemas que tienen otro carácter, definitivamente político, ¿no? Pero cuando la política falla, actúan las fuerzas del orden, ¿no? Como es el caso del Baguazo, ¿no? Por otro tanto, a mí me hubiese gustado igualmente, por ejemplo, tocar, de acuerdo al ponente, el caso concreto de la presencia del Estado chileno en el Perú durante la Guerra del Pacífico, que es una experiencia muy riquísima. Hay mucho ahí por decir y por hablar, ¿no? Un Estado que se superpone y que coexiste prácticamente con 3 estados en el país durante un lapso de 4 años, ¿no? Cuando leemos la obra de Maqueuri, por ejemplo, de Chile en el Perú, vemos pues que hay abundante información y de primera mano, ¿eh?
porque ya lo ha cogido pues de Chile, en unos estudios que hizo en circunstancias que los documentos secretos se abrieron y ya pudo tenerlo de primera mano y elaborar este libro, de las cuales se puede sacar, se puede explotar mucho, ¿no? Pero igualmente, creo que es muy importante e interesante el avance, ¿no?, del amigo Javier Saravia. Gracias. Bueno, agradecerles a todos por sus intervenciones. Bueno, voy a referirme a algunas cosas en el orden de los comentarios, acá lo apunté. Bueno, primero agradecerle a Santiago, agradecerle al profesor Puertas por sus comentarios que me han parecido bastante pertinentes, les agradezco realmente la atención con que han leído algunas cosas, sobre todo a Santiago por destacar cosas que no había visto, en primer lugar, y la acuciosa lectura del profesor Puertas, que aún me parecía que estoy en historiografía. Pero bueno, sobre el tema que mencionó el profesor Puertas, justo lo había omitido, profesor, pero no llegué a la diapositiva, disculpen. Pero sí, justamente pensaba que el análisis de lo público, de la gestión de lo público y el Estado, y sobre todo las herramientas que van a decidir la gestión, son una historia que está entrecruzada. O sea, es imposible hablar justamente lo que señala, justamente no se pueden omitir estos tres aspectos, van de la mano. El crecimiento del Estado, esa idea me pareció interesante, creo que de que los problemas salen de manera natural, ¿no? O sea, asumo que se refiere a que en la medida que crece el Estado, que amplía derechos, o sea, no puedo exigir de repente un derecho a la seguridad si no el Estado no está implementando una política existen policías, existen las instituciones, existe alumbrado público, existe un respeto a la propiedad, o sea, sin esas condicionantes, digamos, sumado a otras adicionales, como por ejemplo la falta de empleo, o de repente una determinada periodo de bonanza, bonanza económica que posibilita determinados actos, ¿no? O sea, creo que por ahí va la idea de esto, que algunos problemas salen de manera natural, que me pareció pues una idea destacable. Bueno, sobre las posibilidades del derecho administrativo como fuente, depende mucho cómo lo abordamos. A mí me interesa en esta última etapa, o sea, lo que sería el plan de reformas. Hay algo que no tenemos muy claro, los que venimos de ciencias sociales, quizás los sociólogos sí, pero los historiadores, antropólogos, quizás este límite entre la nueva injerencia de lo público y lo privado, ¿dónde se están conviviendo? Y aquí sí quiero adelantar una respuesta a varios ponentes, o sea, voy a tocar un tema que va de alguna manera a responder varias de las intervenciones, ¿no? García Canclini habla de que, por ejemplo, los derechos, los famosos DESC, ¿no?, los derechos económicos, sociales, culturales, han pasado a una etapa donde ya no se están planteando como derechos, sino como prestaciones y servicios que tienen que ver más con un tema de servicio privado, ¿no? Y eso está abordando todos los temas todo el Estado, lo está absorbiendo. Y eso cambia la perspectiva, porque ya no somos ciudadanos, sino somos consumidores. Y cuando estamos en esa lógica, lo que ocurre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener los famosos encuestas, ¿no?, de impacto de calidad, ¿no?, los sondeos de opinión, y se va a burocratizar en exceso, ¿no?, porque al final de cuentas el servicio público tiene que marcar una diferencia vital con el servicio privado. O sea, no es para que vuelva el consumidor a consumir, sino es para que el ciudadano se sienta satisfecho con la prestación del servicio, que se le resuelva el problema. No es una cuestión estadística ni numérica, y así se tergiversa un poco estas nuevas relaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos. En esta última etapa, esta parte que señala Canclini, ¿no?, de que hemos pasado de ser ciudadanos a consumidores, me parece que tiene relevancia. Ahí lo plantea en un matiz menos fuerte, ¿no? Quizás en nuestro país y Colombia sean los que sí estamos sintiendo ese impacto, ¿no?, de que estamos prácticamente pagando por derechos, ¿no? Creo que no es la sensación que un Estado debe con sus ciudadanos, ¿no? Estamos exigiendo el cumplimiento de derechos, no estamos comprando derechos. Nuestra relación no puede ser la de clientes. Y así se van a crear herramientas de gestión que tergiversan el sentido de lo público. Y sobre todo en esta última etapa donde estamos hablando de las famosas APP, ¿no?, asociaciones público-privadas, ¿no?, y una serie de cosas que tergiversan dónde está el espacio de lo público. Y eso va a repercutir en temas sociales también,
Recuerdo una intervención de la profesora Mercedes Giseca hace unos meses, cuando hablábamos un poco del tema de la ampliación de la línea amarilla y en la gestión de Villarán, con este tema de las expropiaciones. Una interesante pregunta que dejó la profesora en esa reunión fue, por ejemplo, el espacio de negociación que tiene el ciudadano frente a una expropiación. El Estado tiene el deber público de expropiar una propiedad para un bien mayor para la población. Pero si ya el ciudadano puede refutar la compra o puede pedir algo que está por encima de la media, ¿no?, de qué es lo que se establece, ¿dónde queda al final el sentido de lo público? Estamos privilegiando derechos privados. ¿Cuál es la medida? ¿Dónde queda el espacio público? ¿Dónde queda el derecho privado? Entonces, este nuevo contexto de reforma lo que ha creado es que el matiz privado tome con más fuerza el matiz de lo público. Y el profesor Carohuamanca, su apellido es un poco complicado, pero es profesor de Derecho Administrativo muy bueno, que tiene justamente un trabajo sobre las telecomunicaciones y las normas de telecomunicaciones. Entonces, una de sus clases que para mí fue ilustrativa y me gustaría en algún momento poder plantear eso dentro de las esferas de políticas públicas. Él establece muy bien cuál es ese matiz de lo público y lo privado y cómo están chocando. Cuando Marcos me pregunta un poco cuál es la utilidad de ver el derecho administrativo y en qué manera puede constatar, para el primer periodo y segundo periodo, bueno, dependiendo de mi perspectiva, ahora ya lo estoy definiendo 4 periodos, eso es verdad, ¿no? En el texto estaban únicamente 3. Yo observo que el derecho administrativo está poniendo pautas que en un primer momento pueden ser interpretadas como letra muerta. Pero, ¿por qué? Porque realmente hay demasiada precariedad institucional. Pero no obstante, existen los grupos de interés. Tras el derecho administrativo, es un derecho que, si bien sale de la administración pública en un primer momento, gradualmente está siendo absorbida por el derecho privado. Si comparamos quién hizo la última ley sobre las contrataciones del Estado, quiénes hacen las leyes de derecho administrativo, el profesor Danós y el profesor Morón Urbina y otro, no recuerdo el nombre, pero son los 3 referentes de derecho administrativo. Ellos no están en la esfera pública, ellos forman parte del estudio de Checopar. Y ellos son los que hacen las normas, las leyes, es lo que señalaba el profesor, ¿no? Yo quería añadir eso, pero como que iba a confundir un poco, ¿no? O sea, la mesa está acá, la política pública, detrás de ellas hay un montón de asesores, hay un montón de intereses fácticos, los lobbies, que también están poniendo presión, los visionarios o los que quieren tumbarse la norma. Entonces, en este caso ya hay programas establecidos, ya hay esos intereses, y algo interesante en el derecho administrativo, y eso lo comentábamos en el grupo, es que algunos temas de política pública en el sector de derecho administrativo podemos encontrar ya los primeros lineamientos en los debates que hay en Gaceta, en los debates que hay en las revistas de derecho. Porque lo primero que se hace cuando hay una norma de carácter administrativo que quiere implantarse es ponerlo dentro del debate de los juristas, es ponerlo dentro del debate de los que hacen las normas, de los que por su formación tienen que estar constantemente revisando las normas. Entonces se crea una tendencia de opinión. Entonces, en mi opinión, estas revistas ahora que son más comerciales de lo que eran quizás hace 50 años, son las que están dando las directrices a jueces y fiscales en todos los ámbitos del Poder Judicial. Y podemos rastrear convenientemente, sobre todo en derecho administrativo, cuáles son esas tendencias. Es más claro marcarlo. Quienes están a favor quizás de leyes más privatistas van a ser los del estudio, que son precisamente los abogados de estudio, me refiero, que son precisamente los que están interesados en representar a intereses fácticos, están interesados en representar a transnacionales y son sus voceros. Sí. La ley de derecho administrativo a mí me parece buena en términos técnicos, pero definitivamente tiene un carácter extremadamente privatista. No está pensado desde la lógica pública. O sea, un criterio para abordar, partiendo del sistema tradicional, ¿no?, la heurística, la hermenéutica, es ver que quién está produciendo este tipo de debates en torno a determinados derechos o la forma que tiene que tener el Estado, la forma que tienen que tener determinadas instituciones. ¿Desde dónde se está promoviendo? El tema de derechos reales, por ejemplo, ¿no? El tema del usucapión, ¿no? Si alguien está familiarizado con los temas legales, el plenario, los plenarios tienen una serie de intereses en conflicto. ¿Quiénes son los asesores de la curia? ¿No? Con todo el respeto que me hace el profesor Mejorada, pero él es un privatista y él es asesor de la curia en casi todos los plenos, los acuerdos plenarios.
Profesor Caro, Derecho Penal también, Derecho Penal Económico. Él también es un amigo de la curia, que se le llama, ¿no? Este asesor que va y da su opinión sobre un tema puntual que se está debatiendo. Y el acuerdo plenario o las reuniones son los que establecen los criterios jurisprudenciales, cómo se va a decidir. Desde una perspectiva historiográfica, estos textos, si bien no estamos tan familiarizados con la jerga jurídica, sí nos sirven para determinar determinadas líneas de acción, ¿no? En el derecho administrativo sobre todo. En el penal, en el civil sí hay más complicaciones, pero en lo que es en tema de derecho administrativo creo que es más fácil detectar quiénes están a favor de una norma, más o menos qué son los criterios que quieren implantar y sobre todo a qué intereses representan, por lo menos del siglo XX. Los tratadistas de derecho administrativo, los primeros, los años 40, sí tenían esta faceta público-privado, eran más o menos equilibrados. Podemos encontrar interés realmente en afianzar un aparato administrativo. Es un poquito más complicado, pero yo también tenía la idea, ¿no? Estos, como tienen esa dualidad, que están, lo que llama el profesor Durán, puerta corrediza, ¿no? Que entras a un lado y sales al otro, cambias. Es más claro, ¿no? O sea, puedes notar que están en ambos espacios, en el público y el privado. Entonces, mi preocupación era saber, esta norma que parece muy buena en la práctica, ¿realmente está orientada a lo público o está en lo privado? O sea, ¿cuál es el interés de determinados funcionarios que están así, ¿no? En el público y en el privado en un año, y en el privado en un año y en el público otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés? Eso se da mucho en las instituciones públicas. Bien, sobre el tema que mencionaba Diana, ahorita un tema puntual, estoy ahorita abocado a ver el tema de presupuesto. En realidad ya lo había dejado un poco de lado y estoy un poco más inclinado en estos momentos a ver el plano macro. Todavía no me he concentrado en un tema específico porque considero de que si bien hay estudios sobre estos temas de carácter general ya, no hay uno que lo pueda plantear en un sentido netamente histórico. Por ejemplo, para mí el presupuesto, más allá de una herramienta técnica, también es un punto donde confluyen diferentes intereses. Entonces sería interesante ver cómo ha ido evolucionando y sobre todo en qué puntos concretos hay interferencia de otros actores, ¿no? En eso estoy tratando de hacer el recuento. Bien, es un artículo de 20 páginas, no podría abarcar todo. El tema de la guerra con Chile sí fue muy puntual mi omisión. Ya había aparecido un libro de Banto, creo que es el nombre, justamente del gobierno durante Julio Banto. En ese contexto ya había aparecido un texto, lo tenía, lo estaba revisando, pero Julio Banto hace un recuento más político. O sea, en materia administrativa, en ese momento me creaba un poco de dificultad, debo ser honesto en esa parte. Sobre el tema de la represión, no quisiera pasar por alto esa pregunta. A riesgo de ser simplista, yo creo que en el regreso que hay en un Estado mínimo, o sea, el origen del Estado es un Estado policía, después viene una etapa liberal, después viene una etapa de Estado de bienestar y finalmente volvemos a un Estado mínimo con las reformas. Pero cuando hay una vuelta al Estado mínimo, prevalece el orden, entonces es evidente que va a aumentar la represión. ¿Y cómo analizamos eso? ¿Cómo lo vemos eso en un caso puntual? Los salarios de los militares y policías, ¿cuál ha sido el incremento en estos últimos 20 años? Creo que de todos los servidores públicos, los que han recibido incentivos salariales mayores han sido las fuerzas del orden. Esa es la explicación para que sea el último recurso. Es el sector con el que no quieren tener problemas. Es el sector que el Estado necesita garantizar para solucionar determinadas coyunturas, como el Baguazo, como otros que, en mi opinión, pudieron ser mejor gestionados, pero había una dirección clara, ¿no? No prestarles en ese momento atención, ¿no? Y justamente esa idea de ese Estado neoliberal, entre comillas, que algunos lo llaman, o Estado mínimo, se condice con el del siglo XIX, ¿no? Privilegiando temas de renta, privilegiando temas de control social, privilegiando el orden público. Un buen indicador para irnos aproximando en estas, por eso me interesa en el presupuesto en estos momentos, ¿no? Un buen indicador es cómo estamos gastando, a qué grupos estamos decidiendo privilegiar. En estos momentos hay un interés en privilegiar a la clase media, hay un interés en privilegiar al ejército, a la policía, con determinados, a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de clase media más que todo, ¿no? Con este acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? En esos casos, por eso me he abocado un poco al tema presupuestal, pero primero verlo en términos metodológicos, ¿no? ¿Cómo puedo abordarlo para salirme de lo técnico y que pueda darnos una utilidad para ver temas sociales?
ver, en eso es lo que me he centrado respondiendo a Diana, ¿no? Un tema más concreto. Sobre una institución en particular, me parece que la más interesante y la que más o menos algo de referencia tengo, conversaba también con Marcos, era un poco cómo se había implantado el sistema médico, la estructura jerárquica del personal médico, los doctores, bueno, acá se doctora todo el mundo, pero los médicos, los hospitales, que su estructura precede al Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ellos ya habían establecido un sistema organizacional que al final el Ministerio de Salud tiene que respetar. Y es precisamente eso lo que le permite un grado de actuación e independencia respecto al Estado, que se ha ido afianzando con la ayuda de otros actores. En determinados momentos, el sindicato médico, por ejemplo, ha tenido el apoyo del APRA, ha sido controlado por el APRA. Y ocasionalmente funciona como un mecanismo de entorpecimiento de políticas públicas en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Porque es un sector estratégico. Y este grupo en particular de profesionales, de los servidores públicos, puede ejercer una activa presencia. Y de hecho la ha tenido, incluso precede al tema a la creación del mismo Ministerio de Salud. Es interesante ver, y también se da este tema de puertas giratorias, ¿no? Trabajan en el sector público y trabajan en el sector privado, ¿no? ¿Cuántas de estas relaciones duales permite, por ejemplo, el desabastecimiento? Ya creo que son como 30 o 40 médicos que han sido separados por este tema, que están dejando los hospitales para tener su clínica. Entonces, este grado de independencia que ya precede, les permite otro tipo de negociación frente al Estado. Y ellos también moldean determinadas políticas públicas, el tema de horarios, tienen un nivel de injerencia mayor. Como señala el profesor Porta, determinados actores tienen mayor capacidad de negociación y de delineamiento de políticas públicas dependiendo del momento y de las alianzas que formen en cada periodo coyuntural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Disculpen lo engorroso que estoy usando los términos, pero los motivos de la ponencia, además darle ese perfil teórico, ese perfil metodológico que, en mi opinión, está ausente, y que los tecnicismos actuales, desde el punto de vista historiográfico, nos está siendo invisibilizado, ¿no? Me gustaría profundizar en un caso concreto, pero el tiempo ya no nos daría para más, ¿no? Tengo que atender los tiempos del IEP y de Marcos. Les agradezco a todos, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Javier, Santiago, Tacunán, César Puerta. Creo que nos llevamos una estupenda sesión con muchas ideas, muchas inquietudes también y muchas preguntas que iremos, espero, resolviendo en las 9 sesiones que vienen. Esta vez era una introducción, digamos, más metodológica para ir planteando el tema, pero las siguientes 8 mesas son estudios de caso, así es que tenemos para largo en esto, para seguir revisando qué es lo que viene. Entonces, simplemente yo quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado esta noche también, que se ha dado su tiempo de estar aquí con nosotros, y esperamos verlos en nuestra siguiente sesión, que es el 10 de julio. Ya vamos a sacar la publicidad y vamos a comentar de qué vamos a tratar ese día. Muchísimas gracias a ustedes.